Hola, hola, muy buenos días. Ya estamos al aire con tu podcast mañanero por Radio Misionera HN. Prepárate para comenzar el día con alegría, palabra de Dios y una dosis de fe que transforma. Esto ya comenzó, así que quédate con nosotros. Bienvenidos. Hoy vamos a hacer una exploración profunda de unos materiales sobre intercesión y guerra espiritual. Estas fuentes, describen la oración como una acción muy potente, ¿no? Detallan un conflicto espiritual y hablan de entender fuerzas que no vemos. Así que nuestra meta hoy es, sacar las ideas clave para entender bien esta perspectiva en particular. Empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente la intercesión según estos textos? Se apoyan bastante en Ezequiel 22:30. Hablan de hacer vallado y ponerse al portillo. O sea, la imagen es como, por un lado, reparar muros espirituales de protección, ¿no? Y por otro, pararse activamente en la brecha por otros. No suena algo pasivo. Exacto, para nada. Y eso es un punto clave. Fíjate, la intercesión aquí tiene como una doble cara, ¿sabes? Es defensiva, sí, como dices, reparar esos muros. Pero también la describen como ofensiva. Hablan de, abrir camino para el reino de Dios y hasta de hacer estragos, así dicen, en el campamento enemigo. Se ve como una labor muy activa, de confrontación. Entiendo. ¿Y el propósito principal de esta intercesión tan activa? Los textos mencionan varios, ¿verdad? Sí. Hablan de construir esa protección espiritual, claro. También de pararse en la brecha, como mediando entre Dios y la gente o las situaciones, para que se cumpla su voluntad. Ajá. Y también hacer guerra contra lo que llaman planes adversarios. Ok, entonces edificar, mediar y confrontar. Y mencionan diferentes tipos de intercesión, me parece. Así es. Detallan distintas formas. Una muy interesante es la oración en el Espíritu. Se basan en Romanos 8 y se refieren a una oración que como que va más allá de las palabras. Hablan de gemidos indecibles. Gemidos indecibles. Suena profundo. Sí, la idea central es esa. Dan ejemplos como el clamor de los israelitas en Egipto o cuando Jesús se conmueve profundamente. Usan una palabra griega específica, embrimaomai, antes de resucitar a Lázaro. O sea, es una oración que brota de una profundidad tal que supera el lenguaje, impulsada por el Espíritu Santo, según lo interpretan ellos. Qué interesante eso de la oración más allá de las palabras. Pero luego mencionan algo que suena muy distinto, ¿no? Los actos proféticos. Ahí sí hablan de cosas concretas. ¿Qué ejemplos dan? Mencionan el shofar, aceite, sal, incluso escobas o martillos. Sí, precisamente. Usan esos elementos. Un punto clave aquí es cómo mezclan la acción simbólica con una, declaración espiritual. La idea, según estas fuentes, es que hacer ciertos actos físicos, ungir, tocar el shofar, usar la sal o esas otras cosas más raras, no es solo un símbolo. Creen que representa o incluso decreta de forma visible las intenciones divinas, como si tuviera un impacto real en lo espiritual. Entendido. Entonces tenemos desde lo más interno, indecible, hasta acciones simbólicas muy, muy tangibles. ¿Y cómo encaja todo esto en la visión más amplia del conflicto espiritual que describen? Estas formas de interceder se ven como herramientas dentro de algo más grande que llaman guerra espiritual. Guerra espiritual. ¿Cómo la definen? La definen como la acción de quebrantar la oposición de fuerzas adversarias al avance del reino de Dios. Y operando desde una posición de autoridad espiritual que, dicen, les fue delegada. Y es fascinante, porque hacen referencia a una jerarquía espiritual del lado adversario. Sí, mencionan Efesios 6:12, ¿verdad? Principados, potestadas, gobernadores de las tinieblas. Exacto. Sugieren que no es algo caótico, sino una estructura organizada. Una estructura organizada. Y que parece tener que ver con lugares, ¿no? Porque hablan de la cartografía espiritual. Eso suena intrigante. ¿De qué va eso? Se presenta como el estudio y la creación de mapas espirituales. El objetivo es identificar lo que llaman fortalezas adversarias. Fortalezas. Sí, tronos, dominios, principados, que estarían ligados a lugares geográficos específicos. Incluso mencionan cosas como líneas ley y puntos vórtices. Ideas que a veces se ven en otras corrientes, pero aquí las usan para identificar
puntos estratégicos para la oración o el combate espiritual. Ajá. La idea de fondo es que ciertos lugares tendrían una resonancia o importancia espiritual especial, sea buena o mala, y se puede abordar estratégicamente. Entonces, resumiendo un poco lo que exploramos en estas fuentes, nos pintan un cuadro donde la oración es un compromiso muy, muy activo, casi militante, diría yo, y describen un conflicto espiritual que no es nada abstracto, sino que tiene jerarquías invisibles, bien definidas e incluso influencias ligadas a territorios. Todo esto, claro, es la visión particular de este material que analizamos. Exacto. Y esto nos deja con una pregunta interesante, creo yo, para reflexionar. Más allá de si uno cree o no en la veracidad de estas ideas, ¿cómo podría la simple noción de geografías espirituales invisibles, o de una intercesión dirigida a lugares y estructuras, influir en cómo actúan y ven el mundo quienes sí adoptan esta perspectiva? Claro. Es algo que da que pensar sobre esa conexión entre lo que creemos y lo que hacemos, ¿no? De tu podcast mañanero, una bendición más que hemos compartido contigo desde el corazón de Radio Misionera HN. Gracias por dejarnos acompañarte en esta mañana. Recuerda que cada día es una oportunidad para crecer en la fe, vivir con propósito y confiar en que Dios está en control. Nos despedimos, pero no sin antes recordarte que en Radio Misionera HN seguimos transmitiendo esperanza las 24 horas del día. Sintonízanos, comparte y sé parte de esta misión de amor. Nos reencontramos en la próxima edición de tu podcast mañanero, aquí por Radio Misionera HN, la voz que edifica tu vida. Gracias por acompañarnos en tu podcast mañanero aquí en Radio Misionera HN. Recuerda esta promesa: el gozo del Señor es mi fortaleza. Nehemías 8:10. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga y te acompañe en todo momento. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube y TikTok como Radio Misionera HN. Allí compartimos palabra viva, oración y más contenido que edifica tu fe.